Rubén Picazo, Alex Ramírez, Joaquín Leal, Venancio Thrash, Raúl Canales. Esto es Games Dynasty en Japón. Hola, soy Rubén Picazo. Me conoceréis de grupos como Games Dynasty. Journey has begun in search for a brave new world from the base where you started. A ver, eso vas a señor. Señor Venancio, su dosis de Calimocho. Gracias. 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 Kampai. There are only memories. United stay out. Por favor. Sí, recuerdo que fue un vuelo muy largo. Conversaciones sexys de altos vuelos. Fue unas 10-11 horas de vuelo y no había forma de dormir porque el jet lag nos empezó a pasar factura. Yo creo que ya en el avión sales a mediodía de Ámsterdam, llegas a Japón a las 8 de la mañana y es muy extraño porque deberías haber llegado a lo mejor a las 11-12 de la noche y tienes otro día por delante, pero bueno, era nuestro día libre, así que aprovechamos para hacer un poco de turismo antes de instalarnos en el hotel. Rubén Picazo. Estamos en Japón, oficialmente. Hola, somos Games Dynasty. Fuimos a hacer una gira por Japón. Soy la princesa Vidala con barba. Ciudades Osaka, Nagoya, Tokio. El viaje de ida se me hizo a mí eterno y al llegar a Osaka hacía un puto calor de... Pues si estamos aquí en Alicante en el segundo infierno, eso era el quinto. A ver, el retarde. Hola, bueno, el cámara es un poco gilipollas. Pero será retrasado. Ahora no te asustes. Bueno, pues nunca pensé que viajara hasta Japón y menos aún para acompañar a una banda a su gira por países nipones. Aparte de hacer una pequeña colaboración con ellos. Llegamos al aeropuerto y estaba Shiro y Aki ahí para recibirnos. ¡Quiero! Shiro, how are you? Nice to meet you. Llegamos un poco, yo por lo menos estaba un poco desorientado. Pues está el tío este aquí, mírenlo ese de la barba, que se cree que puede andar más rápido que nosotros aquí. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Después de tantas horas en el vuelo y con todo el calor y tal, pero muy bien. Vienes de Alicante, que es una ciudad súper húmeda, con calor prácticamente todo el año, y no te esperas ir a un lugar donde pueda haber la misma humedad o incluso más y el mismo calor o más que en Alicante. Y en Osaka desde luego fue brutal. Estuvimos haciendo turismo por el castillo, la ciudad es muy bonita, me tuve que comprar hasta un abanico. Ir por la ciudad ahí buscando las sombras porque el calor que hacía era incluso mayor que el de Alicante. Soy el más puto cómodo y fresco de este vagón, sin ninguna duda, o de este tren, o de todos los trenes de esta ciudad. Aunque bueno, cuando estás allí lo disfrutas un poco, estás en Osaka y te da un poco más igual el calorcito. El calor es faller.
nada. Dynasty, estamos en Japón. Bueno, Osaka es la única ciudad que pudimos disfrutar un poco turísticamente porque estuvimos 2 días. Oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué vas a comprar, Emilio? Pues hombre, pretendía comprar algo, pero aquí en los chinos solo hay cosas de chinos. Me temo que me voy a comprar esto. Un puto abanico como Dios. Pero no para regalar, para utilizar inmediatamente. Era el único sitio donde íbamos a poder tener como unas vacaciones, un día libre sin hacer absolutamente nada, sin compromisos musicales. La sopa. Así que aprovechamos para ir a descubrir la gastronomía y a comprar souvenirs. Cada uno se volvió con un buen capazo. Aquí podemos ver lo que va a comprar Alex. Mira, tengo un poco de nada. Voy a comprar una cesta. Un buen capazo de souvenirs en su mochila. Esponja para agarrártelo. Es un chocho. El chocho Matic. ¿Y ese puño? ¿El puño? ¿Dónde está el puño? ¿Esto? Hombre, pues eso si es un puño, vaya puño más mierda. Pero a lo mejor es para que te lo pongas en el puño. Puede ser. Así que nada, día de tranquis. De tranquis por Osaka. Aquí tenemos la sección de borrachos. Porque al día siguiente tocaba mandanga. Bueno, pues uno de los mejores momentos fue también cuando fuimos a la tienda de discos Disc Union. Me parece que es una cadena de discos de Japón y vimos ahí nuestro disco en exposición junto a discos de los grandes artistas como Iron Maiden, Avantasia, Ed Guy. Estoy viendo hacia atrás y estamos en una tienda de discos apelísimo que tienen grupos apelísimo, tales como por ejemplo Dragon Force, todos los conocéis. Creator, Municipal, todos los conocéis. Municipal Waste. Voivod, joder. Creator, Voivod, pues en menor medida, aunque sí los conocemos. Ed Guy, grupazo, todos los conocemos. Seguimos viendo grupazos que hay por aquí. Y luego está pues Kate Dynasty, todo el grupazo. Hasta luego. Y demás, y la verdad es que fue muy mítico ir ahí y que estén vendiendo tu disco en otro país y con un cartelito personalizado y demás. Ha sido muy reconfortante. Clase de inglés, punto 2. ¿Cómo se dice reminiscencia neoclásica? Hijo de puta. Podemos hablar de la primera noche en Osaka, que no teníamos concierto, era nuestro día libre. Hola, se ven hacia atrás. Y Shiro nos quería enseñar un típico sitio japonés. Pues nada, este era el sitio al que quería venir yo, un típico sitio de estos aquí que nos sentamos aquí de guay. Los zapatos fuera. Eso ya no es relevante para el vídeo. Debes poner los pies en la mesa, es una señal de educación recomendable. Y lamerle el pie al colega también. Fumando en un sitio público, nuestro puto sueño, ¿eh? Tonight we smoke in Japan. Yo nunca había usado los palillos chinos. Sorprendentemente fue ponerme los palillos en la mano y empezar a comer. A mí no me saques, Mira los putos junkies, o sea, ven un puto cenicero en un sitio y se les ilumina la risa y pero tío, no quiero fumar. Pero que está perdiendo el juicio. Pero hijo mío, ¿pero qué sucede? Pero por el amor de Dios. Pero están perdiendo el juicio, tío, pero ¿qué hace? Por favor, recepto. Estuvimos en un izakaya y bueno, todos sabemos lo que ya pasa en un izakaya. Donde fuimos a cenar, muy bien por cierto,
y la curiosidad era que había barra libre. Y pedimos modalidad o algo así de no me joda, que es como bebe todo lo que puedas beber. Estuvimos bebiendo, comiendo como unos putos cerdos. Porque ya cuando nos traían la cerveza, aprendimos, creo que la primera palabra en japonés que aprendimos a decir fue cerveza, que era biru. Pero nosotros nos pusimos a beber y claro, cada vez que nos traían una cerveza, nosotros ya le decíamos a la chica que cuando pudiera trajera la siguiente, pues biru. Porque claro, no eran muy grandes y no las acabábamos rápido. ¿Te das tu opinión? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Mira, mira, mira! Estuvimos bebiendo y comiendo hasta que se asustaron. Incluso Shiro miraba como con cara de putos alcohólicos estos. Llegó un momento en que ya nos dijeron que no había más barra libre. Aunque para nosotros no era tampoco gran cantidad de alcohol, pero se ve que la media de alcohol que solían pedir los clientes de ese bar era bastante inferior a la nuestra, así que poco casi que arruinamos al bar. Mira, Erika. Y los palillos me los llevo para casa. What's it that? Cada vez lo digo peor. Y bueno, ya a partir de aquello pues entramos en la dinámica de trabajo de ir a una sala, probar sonido, hacer el concierto, ir a dormir, al día siguiente otra ciudad, tocar y bueno. Mira, anda que no habrán cosas para contar.